Todo comenzó primero haciendo la música en estudio y luego teníamos que ver cómo llevar eso en vivo. Y ahí es donde nace la necesidad de aprender a programar. Nos tocó buscar herramientas custom que no habían hechas porque no habían estas herramientas para en vivo, sino para procesos que haces tú como plugins en estudio, que tienen latencia o no funcionan muy bien para hacerlo en vivo. Ahí comenzamos a usar Reaktor, donde tú puedes hacer tus propios plugins. Para mí es como que fuera un Lego de audio, donde tú tienes partecitas y le vas armando como tú quieras a tu software. Así encontramos la manera de generar nuestros propios procesos y poder transportar esto que teníamos hecho ya en estudio para en vivo. Los instrumentos de Native para nosotros son sin duda vitales. Lo más poderoso que a nosotros nos parece es que son controladores que se dejan hacer muchas cosas, porque no solamente los utilizamos para tocar música, sino los utilizamos para automatizar información de otro tipo. Las automatizaciones de información vienen en una línea de tiempo donde, digamos, está pasando al mismo tiempo que está pasando el clic que nos llega a nosotros y podemos tener los efectos de los cantantes automatizados hechos en Reaktor. Y al mismo tiempo tenemos otro canal que está enviando notas MIDI al sistema de luces, por ejemplo. El Reaktor, en mi caso, es una herramienta que me permite cantar, salir al escenario. Y sé que voy a volver a la herramienta y que va a ser muy fácil manipular. Tengo las perillas en donde tengo mis efectos, en donde tengo un looper, tengo una reverb, tengo delays, tengo octavadores conectado con el Reaktor. Y utilizo también el Komplete para tener sonidos cargados de sampleo, en donde puedo tocar el teclado que se conecta con otros sintes, por ejemplo. En EVA se usan un montón de controladores MIDI. Usamos los KS25 de Native Instruments, que son súper versátiles, vienen con un montón de opciones para setear los controles que tú asignes en cada perilla o en páginas que puedes poner en las teclas. Pero los cantantes tienen en sus controladores MIDI, las perillas controlan todos los parámetros de este plugin de Reaktor donde se lupea. Entonces ellos pueden como ir lupeando, haciendo capas, modificar este looper. Tenemos dos partes en el show, la parte MIDI y la parte de audio. Hay procesos con la señal MIDI y con la señal de audio. En MIDI nosotros usamos los teclados para que eso no se toquen los músicos y a la vez todo esto se está yendo a la información de luces. Y también tenemos una parte de proceso de audio. Tenemos splitters como para copiar señales de las voces de los cantantes, entonces estas se van a PA y se van a nuestro sistema. Eso hacemos con las voces de Mateo, de Renata, con la percusión de Sebas, del Cununo, de la bomba, y mi seteo, que es bombo caja, eso también mandamos a nuestro sistema.
Tucún, que lo que hace básicamente es hacer que tu instrumento se pueda transformar. De hecho, el nombre se llama Tucuna, que significa disfraz. Eso es lo bacán de la música electrónica, que es súper como cambiante. Eso es bacán y eso es lo que queremos tener para los shows. Native Instruments nos ha ayudado un montón como EVA para encontrar los caminos para lograr lo que nos imaginábamos.